no se oye nada. Con el ruido del sol no se oye nada. Ay, Nielle. Ya hemos llegado a Nielle. Y es una lástima ver la casa tal como la he conocido y verla ahora en ruinas, pues da mucha lástima. Así es la vida. Nos reuníamos todos en una de las casas, junto a la chimenea, y allí, durante largas horas, mientras la nieve y la ventisca gemían en lo alto del tejado, pasábamos las noches del invierno contándonos historias y recordando personas y sucesos, casi siempre de otro tiempo. Me gustaría juntarme con las personas queridas de mi infancia y pasármelo bien. Siempre digo que no voy a volver, pero siempre vuelvo. Nielle, hoy me he acordado mucho de ti. Espero verte pronto. Sé que estás mal. Me gustaría encontrarte como eras antes. Me gustaría volverme de 12 años para ir al colegio, juntarme con los compañeros de entonces y recordar ciertas cosas como la tilera que está plantada. Pueblo recordado por nacer y vivir. Recuerdo a que con los niños nos íbamos a la puerta de la escuela a oír cantar la tabla y las provincias. Ay, Nielle, no te olvidaré. Adiós, hasta siempre. El sobrepuerto es un lugar en el que solo habita la memoria. Hace tiempo que las gentes de sus pueblos huyeron de una existencia imposible en esas montañas del Serrablo. Medio siglo de soledad ha borrado un paisaje que antes era humano. Ya nadie lucha contra la maldición de la nieve, ni bendice los campos contra las tormentas. No se oyen las esquilas del ganado, y no hay ventanas que cerrar cuando sopla el viento de Francia. Allí, sola y escondida, está Nielle. ¿Qué tal, Constantino? ¿Qué tal, Ángel? Bien, pues que ya vamos a dar una gambada por aquí, por Sobrepuerto. Pues muy bien, me parece muy bien, oye. ¿Cómo ves el panorama? Pues no muy bien porque ha llovido toda la noche y ayer también parte del día. Y nieve tendréis hoy menos que el otro día, ¿eh? Pues no sé, a ver, no nos vaya a pasar alguna algarada.
Vamos a marchar poco a poco. Ya llevamos con cuidado. Antes de subir al sobrepuerto hemos cumplido con el rito. Parar en Oliván, el último pueblo habitado, y preguntar a Constantino de Casamarina cómo andan las cosas allá arriba. Así lo hacían también los viajeros de antes, porque a partir de ese punto ni hubo ni hay otro medio de comunicación. El sobrepuerto es así, no sabes lo que te vas a encontrar. De momento, pues ya veis que está muy mal, parece que hay algún poco de nieve, pero no sé, las personas mayores casi hay que respetarles un criterio. Si él ha dicho que tendríamos problemas, pues seguramente los tendremos. Ángel Lardíez es hijo de esta tierra, nacido en Berbusa, y conoce el terreno. Nos guía por los caminos de la infancia, antiguas rutas de caballería que trazaron sus antepasados. Imaginaros por aquí la gente andando de Basarán o de Berbusa, de Ainielle, de Otal, al punto más cercano, Viescas o Sabiñánigo. A pie todo el camino, vamos, para solucionar pues cualquier cosa, pues cualquier medicamento que hiciera falta, cualquier tema administrativo. La verdad que se penaba mucho. Esta pista nos va a llevar hasta Basarán y luego bordearemos el cuello de Ainielle y si tenemos suerte bajaremos hasta Ainielle, pero lo dudo porque Ainielle es de los pueblos así como tal más escondidos y que menos vida podían tener en este sobrepuerto. La previsión se cumple. La nieve y el barro han cerrado la pista forestal y esta vez no podremos llegar a Ainielle. El camino nos deja a pocos kilómetros, en otro pueblo abandonado algo más bajo y menos montaraz, Basarán. Su perfil sin chimeneas es el de una aldea sin vida. Un esqueleto sin fosa en el Pirineo. Estamos ante el paisaje del abandono que Julio Llamazares noveló en La lluvia amarilla. Aquel libro hizo universal el nombre de Ainielle, la más pobre y escondida de las aldeas agonizantes de Sobrepuerto. Como arena, el silencio sepultará las casas. Como arena, las casas se desmoronarán. Oigo sus lamentos, solitarios, sombríos, ahogados por el viento y la vegetación. Todas, más tarde o más temprano, más tiempo o menos tiempo, resistiendo inútilmente, acabarán un día devolviéndole a la tierra lo que es suyo, lo que siempre ha esperado desde que el primer hombre de Ainielle se lo arrebató. ¡Nos vamos pa' estación! ¡Subas vacas pa' Osolano! ¡Blas! Ainielle es una aldea y en la historia de Ainielle está recogida la historia de la humanidad. Los sufrimientos de las personas, las respuestas al medio, las alegrías, la concatenación con la naturaleza, las globalizaciones que pasaron por Ainielle. Mi abuelo desde esa aldea perdida en el Pirineo marchó a la guerra de Cuba, que es un vapor, que es el océano, ¿por qué voy? ¿Qué se me ha perdido a mí ahí? O sea, son preguntas y respuestas que han acontecido tras los Urales o tras el Pirineo. Para Enrique Satué, etnólogo y profesor, el Sobrepuerto es una pasión. Él fue quien primero escribió sobre Ainielle, el pueblo de su madre, en un hermoso libro infantil, El Pirineo abandonado. Quien descubrió la aldea para la literatura y quien la rescató para bien o para mal del olvido. Si recorremos estos pueblos deshabitados, pues vemos trazos de memoria, zapatos por las calles, a veces muñecas, muchas cosas, ¿no?
El alma de estos pueblos está ahí, pero se fue también a Sabiñánigo, a los pueblos de colonización, a Monzón, más allá, más a Barcelona. Y durante una generación, la de los que marcharon, pues ha convivido. Mira, cariño, mira que está yo. Hola. Ángel Azón era un niño de 11 años cuando dejó a Inielle. Su generación es la última que vivió en el pueblo, hasta el día que sus padres decidieron cerrar la puerta de la casa y recorrer las 4 horas de camino que separaban la aldea medieval de un nuevo mundo prometedor y urbano. A mi nieta le contaré, si vivo, lo que hacíamos en Inini, las historias estas de Inini, pero lo que pasa que no me creerá, porque ya se las contaba la hija y dice, bueno, eso son cuentos tuyos que es verdad. Oías el río, el sonido del agua bajar, o el aire que pegaban las ventanas. El viento de Francia es un viento que viene por arriba, por el sobrepuerto, muy fuerte. Y estabas caliente en la cama y oías el aire y digo, pues ahora ya verás, luego me llama la mamá que me va a encender el fuego. Pues tapabas ahí la cabeza y estabas caliente, pero en el momento que sacabas la cabeza afuera era hilador. Y daba mucha pereza levantarte, ¿eh? Yo me acuerdo que en tiempos del aire, este puerto que decimos, pegaban las ventanas y si no estaban bien ajustadas, a los de la cama, al día de mañana, por la mañana había una rosadica, ¿eh? Pues ahora es invierno. En la calle caen unos copos grandes, espesos, caen a peso. No hay hombres en el pueblo. Se han marchado con la transhumancia a tierra baja, al Valle del Ebro, de Huesca para abajo, entre Huesca y Zaragoza. Otros hombres han marchado a Francia. A comienzos del siglo XIX se producen las primeras obras públicas, hidroeléctricas, túneles, carreteras, y ahí hay trabajo. Quedabas los niños, las madres y los abuelos. Todos los demás por el mundo adelante. A ganar por el pan, ¿eh? Muchas, particularmente las mujeres, las hijas, o sea, mis hermanas se iban por ahí a Otal, a Basarán, a Viescas, muchas por el pan. Nos reuníamos todos en una de las casas, junto a la chimenea, y allí, durante largas horas, mientras la nieve y la ventisca gemían en lo alto del tejado, pasábamos las noches del invierno contándonos historias y recordando personas y sucesos, casi siempre de otro tiempo. El fuego, entonces, nos unía más que la amistad y que la sangre. Pues ya estuvo en Abastos, Elías. Aunque querían matarlo, querían después de la guerra. La vida de crías era muy dura y de mayores también. Allá arriba más, porque tenían muy malos caminos. La nevada mayor fue en 1915, que lo llamaron el año de la remonta, no sé por qué le sacaron eso. Entonces nevó bastante, no sé cuántos días. Pero una noche pues ya se empezaron a cubrir las puertas, pero al día siguiente ya no podían abrir. Y entonces salían por las ventanas. Se comunicaban y a deshacer nieve para hacer agua, porque claro, no podían ir a por agua, pues venga a deshacer nieve hasta que... no sé. La habitación estaba completamente a oscuras, pero una luz helada estallaba en los cristales enmarcando con timidez el pequeño rectángulo de la ventana. Era la nieve, que caía ya como una maldición antigua y blanca sobre Inielle.
José María Azón no recuerda qué hombre de su familia cruzó un día los Pirineos con un reloj francés a cuestas y lo instaló en el salón de la casa de Ainielle. Debió ser a finales del 19, porque en esa época llegaron los relojes de Tarbes a las casas de la montaña. Los traían de contrabando los padres o los hermanos que emigraban temporalmente a Francia. El reloj estaba en la sala de abajo. Entraba así, cogía la sala para allá, la ventana, y enfrente, a la derecha, estaba el reloj. Una alacena y el reloj. El tiempo del reloj francés de José María no marca las horas. Tiene otro tiempo interno que le lleva a la infancia y a los primeros fríos del otoño, cuando la aldea despedía a los hombres y los niños también marchaban lejos de casa, junto a los pastores trashumantes. Yo el primer año fue el año que más padecí, porque con 14 años estuve en un monte que no era pueblo, en un monte, en una caseta. Los 6 meses o 7, pues salir de allí, te levantas por la mañana, pues uno hace, por ejemplo, el almuerzo, migas o sopas o con patatas o demás, y otros, por ejemplo, hacen un poco de leña o buscar agua, que muchas veces teníamos que romper el hielo, que eran como unas balsas, romper el hielo para coger un cántaro o 2 de agua. Pero en casa siempre es en casa, no es como estar fuera. Yo hasta de 14 a 20 años no pasé ningún año la noche buena en casa. La economía de la montaña en pleno siglo XX era tan vieja como las rutas de la transhumancia y como el santoral. Por San Miguel había que estar preparado para partir. Y para la Purísima había que llegar a las tierras bajas del Ebro, porque entonces parían las ovejas. Se iban pues para el Pilar. Marcharon los ganados del pueblo con los pastores y llegaron hasta Fiscal. Y resulta que se dejaron los papeles, las guías, que eran la documentación por Cabañera con el ganado. Pues hay que marchar a llevarlos. Y, ay, pues estos críos, si sabrán ir algún crío de estos. Marchamos a la 1 de la noche, pasamos por Basarán. De Basarán por Berma y llegamos a Fiscal. Estaban ya con una hoguera, pero allí en la entrada de Fiscal, una hoguera de los pastores allí, ya a punto de marchar. Y llegamos con la carta y entonces abordaron. Y ya después nosotros nos volvimos al pueblo otra vez, a Ainielle. Presentación fue una niña sin tiempo de ser niña. Todas las manos eran pocas en casa Botero. 7 hermanos, los padres y los abuelos. No recuerda haber tenido juguetes, ni los echó en falta mientras arrimaba el hombro junto a su madre, servía en casas ajenas o pastoreaba el ganado con sus hermanos. Jugamos entre los críos, a lo mejor, las chicas, gallineta ciega, cositas así de poca... Porque enseguida sí teníamos que ir a trabajar siempre. Siempre nos mandaban a hacer cosas. Desde muy pequeñitos, el repatán o los repatanes, que era la figura del niño pequeño, tenía que ir imbuyéndose poco a poco de toda esa sociedad, pero de esa sociedad pastoril en este sentido, ¿no? Y de la sociedad del pueblo, lógicamente, ¿no? De la montaña, de las labores que tenían que hacer, de los ciclos, de qué se tenía que hacer por la mañana y qué por la tarde, de cómo se podía gobernar a las ovejas y cómo al perro. Es decir, era ir poco a poco, ir aprendiendo en la escuela de la vida, que en definitiva era la mejor escuela y la única escuela que tenían en la montaña en aquellos años. Trabajo y fertilidad. 2 ideas esculpidas durante siglos en el alma de las mujeres de Sobrepuerto.
La casa familiar, lejos de todo, incomunicada, vacía de hombres en el tiempo de las nieves, tenía que ser autosuficiente. Su guía y su seguro de permanencia era la mujer. El rol que desempeñaba era enorme, tremendo. Se ocupaba de la casa, de parir, de cuidar de las criaturas, de los mayores, animales muchas veces, y también salía al campo. De hecho, has visto que algunos informantes, alguna persona nació en el campo porque su mujer la parió cuando se estaba segando. Y la llaman a Elena la perdigana, la perdiz pequeñita. Bajábamos a lavar ahí al barranco, con frío, con calor, con todo, de rodillas ahí, aquello sí que era sacrificio. Agua en las casas no, nada, siempre acarreando el agua, para beber, para fregar, para todo. Luz nada, nos alumbrábamos con teas y con un candil de carburo. Y el candil de carburo hacía buena luz. Por la noche cardábamos, hacíamos el copo y lavamos. En casa de Orrufo yo siempre conocía a esa abuela, hilando siempre. De la salida de la habitación se sentaba en la cocina y de la cocina a la habitación. Nunca la vi abajo en la era ni en la calle, siempre hilando. Decía el hijo que habría hilado una hebra de hilo que desde Ainielle llegaría a Madrid. Rosalía hace labores junto a la ventana. Aprovecha la última luz de la tarde, como si de repente, igual que antes, fuera a llegar una noche de teas y de carburos. Cuando el pueblo se vendió y todos se marcharon, solo quedaron dos mujeres en Ainielle: Rosalía, de casa Juan, y Carmen, de casa Juan Antonio. Ni un ruido, ni una señal de humo, ni una presencia o sombra de presencia por las calles. Ni siquiera el temblor indefinido de un visillo o de una sábana colgada en el frontal de alguna cualquiera de sus múltiples ventanas. Oliván, a la entrada de Sobrepuerto, es el último pueblo en el que todavía se perciben signos de vida. Allí terminaban los caminos por los que llegaban arrieros, comerciantes, médicos y maestros. Por eso, y aunque Oliván también envejece, no ha muerto de aislamiento como todos los demás. Ainielle también lo tenemos aquí, pero abandonado unos pedregales está allá. No más, Ainielle lleva un repertorio que hicieron en algún tiempo un libro, pero era un pueblo muy pobre. Casi se alimentaban un poco de la caza y cereal no tenían, trigo para el año, nos sacaban para comer pan, estaba la cosa mal. Habitaban con pobreza y tenían que suministrarse ya para invierno, porque ponerse en vino un poco incubado y prepararse un poco para hacerse en el pan, amasar el pan ellos. Pueblos muy pobres, muy miseros. A veces uno cree que todo lo ha olvidado, pero basta un sonido, un olor, un tacto repentino, para que de repente el aluvión del tiempo caiga sin compasión sobre nosotros. Se enfermaba alguien, por lo que digo, si era una cosa mal, pues se moría, yo creo. Yo creo que el médico va allí y la única misión era certificar, expender certificado de defunción, porque ya digo, yo en 25 años vi 2 veces el médico en Ainielle. En Sobrepuerto nadie llamaba a los médicos hasta que la muerte rondaba la casa.
Los caminos entonces se hacían más largos que nunca. 4 horas desde Biescas a Ainielle, más si el médico estaba en otro pueblo de la montaña. Aquellas sendas de herradura eran la conexión con el mundo. Caminos de ida y vuelta que también han muerto, porque ya no llevan a ninguna parte. La casa era la institución que daba sentido a la vida de la montaña. Sin ella, probablemente, todo se hubiera derribado mucho antes. Cuando se levantaron muchas de las casas de Ainielle, el feudalismo no se había abolido aún. Allí dentro la familia funcionaba como una empresa medieval, en la que los abuelos eran los amos. Pues aquí hay una habitación que ya no se usa, que no la empleamos ya nadie. Y tengo aquí la ropa cuando me mudo, me marcho de viaje de cambio. Casas grandes, salpicadas de estancias y de alcobas, donde convivían 2 y hasta 3 generaciones. Y nosotros con mi mujer, un tío, que esos ya murieron los 2. Una ley tan antigua como la vida en la montaña disponía que el primer hijo varón fuera el heredero. Los demás hermanos solteros, los tiones, los desarraigados, servían en la casa a cambio de pan y de cama. Por casa se entendía todo lo que vivía dentro de la casa físicamente entendida, más todas las propiedades que esa familia tenía dispersas por donde fuera, en los alrededores del pueblo, en el monte, donde fuere. Y por casa se entendía también todos los seres que vivían ahí, es decir, fueran humanos o fueran animales, y todos los utensilios que tenía la casa. Era esa industria, ¿no? esa empresa unifamiliar que era necesaria para que se fuera perpetuando en el tiempo. Al principio era apenas un rumor subterráneo, una pasión de agua que renacía bajo el hielo y recorría lentamente los tejados y las calles. Era el agua, la muerte del invierno, el resurgir del sol y de la vida después de tantos meses sepultados bajo el hielo. Un día empiezan a sonar las esquilas, de los grandes trucos, los grandes cencerros que llevan los machos cabríos que guían a la cabaña que retorna de tierra baja. Bueno, en el pueblo surge la alegría a borbotones. A los pocos días, unos hombres del pueblo que habían ido durante el invierno a trabajar a Francia, a las obras públicas, pues ya retornan. Traen algunos objetos, algún reloj de pared y, bueno, empieza a juntarse todos los elementos precisos. Ya vamos a entrar en otro tiempo. Al final acaban llegando todos y el pueblo ya se rearma para la vida. Como tantas otras cosas, el régimen pastoril de los hombres de Ainielle pertenecía al pasado. Apenas manejaban el dinero. Seguían pagando los pastos de invierno en especies, con la mitad de los corderos nacidos en el llano y la mitad de la lana que se esquilara en primavera. Así es como se hacía toda la vida. Cada una las que tenía. Uno tenía 70, otros 80, otros 90, otros 30. Hoy vale poco dinero, muy poco. No paga ni el tiempo de esquilarlo. O sea que casi merece la pena tirarlas.
Ángel habla con las ovejas en un lenguaje tan antiguo como los genes de su perra pastora. Le gustaba la época de subir el rebaño a los puertos. Esa lección aprendida desde el Neolítico dejó de tener sentido cuando otra escuela, de enciclopedia y pizarra, empezó a abrirse paso en Aiñelle, preparando sin querer el éxodo final. Todo empezó a cambiar el día que llegó a la estación de Sabiñánigo una maestra joven y liberal. Vino por los caminos del tren, que eran los caminos del progreso. Se llamaba Leonor Palacín. Mi madre adoraba su profesión, tenía el magisterio bien metido en sus ideas, inmensamente trabajadora, era católica practicante, pero tenía ideas liberales como la mayoría de los maestros. Leonor no se dio la vuelta como otras tantas maestras hicieron antes y después, al ver aquella escuela que le había tocado en el fin del mundo. Le gustó el desafío intelectual, el pueblo y hasta la casa escuela, que era en los años 20 del siglo pasado uno de los mejores edificios de Aiñelle. Hasta entonces no habían tenido una casa escuela digna y amplia como era aquella. Era relativamente nueva. En planta estaba el aula donde asistíamos los niños a clase y niñas. Había una escalera para acceder al primer piso donde estaba el comedor. Dentro de aquellas paredes los niños de Aiñelle aprendieron a leer y a escribir, a calcular la cantidad de madera que entraba en su leñero, cuántas hectáreas tenían los campos de sus padres y dónde estaban en el mapa lugares de los que nunca habían oído hablar. Daba clase a niños y niñas que hasta entonces no habían ido a la escuela en Aiñelle porque los padres de las niñas consideraban que ellas, con que supiesen guisar, cuidar la casa y criar hijos, ya tenían bastante. Pero mi madre les obligó. Mi madre le gustaba celebrar la fiesta del árbol haciendo plantaciones. Y en Aiñelle concretamente se plantó un tilo que aún subsiste. Esta foto de 1930 es la más cercana en el tiempo a aquellos años en los que Leonor y su familia vivieron en Aiñelle. Aurelio es el menor de los 3 hermanos y el único que vive, a quien llegan los ecos del magisterio impartido por su madre. Yo me he encontrado con algunos alumnos de ella en algunos momentos que me han dicho, gracias a tu madre, yo no estoy labrando o cuidando ovejas, porque además de lo que me enseñó en la escuela, me enseñó a hacer otras cosas que me han sido muy útiles en la vida. En estos días Aurelio rescata del olvido la infancia, la escuela, su madre. Si hay alguien que no se ha ido nunca de Aiñelle, es Leonor Palacín. Puede vérsela cada vez que uno de aquellos niños de Aiñelle coge un lápiz y empieza a escribir. Me gustaría juntarme con las personas queridas de mi infancia y pasármelo bien. Siempre digo que no voy a volver, pero siempre vuelvo. Aiñelle, hoy me he acordado mucho de ti. Espero verte pronto. Sé que estás mal. Me gustaría encontrarte como eras Querido antes. Aiñelle, me gustaría volverme de 12 años para ir al colegio, juntarme con los compañeros de entonces y recordar ciertas cosas como la tilera que está plantada. Pueblo recordado por nacer y vivir. Recuerdo a que con los niños nos íbamos a la puerta de la escuela a oír cantar la tabla y las provincias. Aiñelle, no te olvidaré. La vida de Aiñelle era cíclica y ancestral. Ese orden se quebró el verano de 1936. Un aire de muerte bajó por los montes y se coló por las chimeneas. Y las gentes de Aiñelle tuvieron que marchar una vez más. Había llegado la guerra. Nosotros éramos, mis padres, 7 hermanos y mi abuelo. Mi abuelo estaba inválido y lo tenían que llevar con una caballería y una silla de esas de enfermo.
a caballo en el macho. Ay, de eso sí que me acuerdo. Mucho, pobre abuelo, igual se cae, esto. Bueno, total, que no hicimos una noche. A la noche siguiente, a Linares de Broto, que teníamos que cruzar unos puertos, y con mi abuelo así. Y muchas familias, ¿eh? No, nosotros los del pueblo, una abuela que no podía andar. Total, llegamos a Linares, estuvimos una noche. Al día siguiente, oye, que nos vienen a buscar unos camiones, que tenemos que marchar y no sabemos a dónde. Y de allí marchamos a Albelda. Y al día siguiente llega un señor. Mire, estos niños tienen que marchar a colonias. Porque tienen que marchar, que es la orden, que tienen que marchar a colonias. ¡Uy, mi madre! ¿En qué oyó eso? Dice, mire, por favor, señor. No se lo voy a poder contar. Dice, mire, por favor, no se me lleven los críos. No voy a poder contarlo. Tranquila, Teresa. Dice, no se me lleven los críos, porque usted sabe de dónde venimos. Y ahora llevarse los chicos, imposible. Por favor, pues lo pido por favor, que no se me los lleve. ¿Con qué dice el señor? Se queda así un poco parado y dice, pues mire, señora, reconozco su situación. Los chicos se le quedan, no nos los llevamos. ¿Con qué nos quedamos? Sí, allí. No, pero veo a mi madre aún desesperada. Les expropiaron, se les llevaba toda su fuente de riqueza. Se les llevaron ganados, se les llevaron madera, que era la otra fuente de riqueza comunal o particular, muy importante en aquellos momentos, con lo cual tras la guerra se quedaban o se quedaron prácticamente sin nada. Era volver a empezar de nuevo. La propaganda franquista hablaba de sueldos seguros, comodidades urbanas, comercios, médicos y bienestar. Cuando las gentes de Sobrepuerto volvieron a empezar, ya fue en otra parte, en las nuevas ciudades industriales y en los pueblos de colonización que impulsaba el régimen. ¿Para qué mantener un sistema de vida medieval? Un día Patrimonio Forestal puso precio al pueblo de Ainielle y los vecinos vendieron. No hubo coacción, solo el convencimiento de que su vida había pasado a la historia. Pues no he venido yo veces por este camino, madre mía. A cuidar las ovejas, las vacas todos los días, nos sabíamos el monte de arriba abajo, todo. ¿Ves qué flores tan bonitas se criaba por allí? Lo que no sé cómo se llaman. Estas huelen muy bien. ¡Qué bien huelen! El viaje de Rosalía al principio siempre es feliz, aunque cada vez más solitario. Ya no queda casi nadie que pueda o que quiera subir a la aldea para encontrarse de nuevo con Ainielle. ¡Ey! ¿No hay nadie en el pueblo o qué? No se oye nada. Con el ruido del sol no se oye nada. El camino se hace más difícil al bajar. Ainielle aparecerá poco a poco, hasta descubrir toda la tristeza de sus ruinas. No sé si volveré más ya por estos rumbales. Subo con mucha ilusión, pero luego me decepciono tanto que digo que ya no volveré nunca más. Ainielle. Ya hemos llegado a Ainielle. Madre, ¿cómo está esto? Llego aquí, no ves nada, todo en el suelo. Qué desolación tan grande. No da ganas de subir aquí. Mi casa es casa de Juan. Está aquí mismo debajo. Para mí Ainielle ya no es nada. Nunca se puede olvidar, pero bueno, para mí ya nada. Ángel de Casabotero también ha subido a la aldea. Viene a enseñarnos su casa. Se marchó hace apenas medio siglo
y la maleza ya se ha apropiado de las calles. Ainielle es el reino vegetal de los saúcos y las ortigas. Bueno, esta es mi casa. Se componía de 3 plantas. Arriba, primera y segunda, de las habitaciones, y abajo los bichos, las vacas y los machos. Luego la llamaban casa botero porque antiguamente dicen que se dedicaban a la botería, hacían botas para el vino. Y es una lástima ver la casa tal como la he conocido y verla ahora en ruinas, pues da mucha lástima. Así es la vida. La iglesia se mantiene en pie, aunque algo desfigurada. No hay campanas que llamen a la oración o que conjuren tormentas. La antigua verja que protegía la entrada del cementerio tampoco está. Se la llevaron a otro pueblo con más vida, cuando Ainielle se despobló. El cementerio, en cambio, sigue allí. 13 lápidas para 13 casas. 13 lajas de piedra sobre la tierra, con 2 iniciales, una fecha y una cruz. Rosalía siempre lleva flores a su madre. Nació en 1915, cuando aquella famosa nevada de la Remonta, y murió un año antes de que Ainielle quedara vacía del todo. Ángel y Rosalía fueron los últimos niños bautizados en Ainielle cuando la guerra terminó. Entraron andando a la iglesia hasta el altar, como hacen ahora los viajeros que encuentran a Ainielle y firman en el libro de visitas que hay junto a la cruz. Dichosos el pueblo de Ainielle que hacen la fiesta en el tiempo de la nieve. Los sanpietros del llano estamos orgullosos de nuestros antepasados. Adiós, hasta siempre. Caerá la tarde sobre Ainielle. Ángel y Rosalía volverán a su nuevo hogar en Sabiñánigo, y el molino les verá pasar camino de la ciudad, como vio marcharse a todos los demás. Todo queda en orden. El saúco, el árbol bendito que los antepasados plantaron frente a las casas buscando su protección, acabará el trabajo que empezó hace siglos. Romperá paredes y derribará piedras. El polvo volverá a la tierra y Ainielle descansará en paz. Un día, cuando pasen los años, quizá algún viajero pase junto a las casas sin saber que una vez hubo un pueblo a su lado. La noche antes de la pelea me cuesta dormir, pero no por la rival, ¿sabes? Si te digo la verdad, me da más miedo el ring que la rival. Yo creo que es el reto de cualquiera de nosotras, llegar hasta lo más alto, pisar la cima y luego tener bebés, tener hijos, hacer una vida normal, la vida que cualquier mujer quiere, ¿no? El dolor viene después y hay veces que ni eso, entonces es como el pan de cada día. Aunque parezca fuerte y duro decirlo, es la realidad. La muerte de mi hermana me influyó mucho, yo me siento muy bien dedicándole a mi hermana todas mis peleas, mis peleas y todo. El público, la verdad es que siento un poco de morbo cuando hay peleas de chicas. No voy a dejar de boxear hasta que no se me acaben las ganas. Sea campeona de Europa, sea campeona de España
No sea campeona de nada o del mundo, no lo sé. Voy a dejar de boxear cuando a mí se me quiten las ganas. Pase por encima de lo que pase, me da igual.